Buenas noches para todos. Mi nombre es Alex Cobo y a continuación voy a compartir pantalla de todos estos archivos que usted ya recibió. Hoy vamos a enfocarnos sobre todo en este archivo de diapositivas. Y en este archivo de diapositivas hay cuatro temas, tres que estamos tratando aquí directamente, que es lo que tiene que ver con el primer tema sobre aspectos introductorios. El segundo tema que tiene que ver con novedades introducidas por la Ley 2277 de 2022. Y el tercer tema que tiene que ver con la conciliación fiscal. Y el cuarto tema, pues es justamente el taller sobre declaración de renta y complementario de ingresos y patrimonio para personas jurídicas. Vale, entonces, de manera introductoria, podríamos decir que cuando una persona natural desarrolla una actividad, puede hacerlo como persona natural o puede hacerlo como persona jurídica. Pero los efectos del desarrollo de esa actividad frente a la tributaria depende del esquema bajo el cual se desarrolla la actividad. Porque es que se pueden desarrollar actividades siendo contribuyentes del impuesto unificado, lo que corresponde a los contribuyentes del régimen simple de tributación, o se puede responder ante el fisco siendo contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario. El impuesto complementario es el de ganancias ocasionales, por supuesto, o también se puede desarrollar la actividad siendo una entidad no contribuyente. Entonces, cuando nosotros hablamos de personas jurídicas, pues hay un contexto sobre el cual tenemos que tener certeza. Justamente con respecto a los no contribuyentes, la ley 2277 de 2022 estableció que a partir de 2023 las asociaciones de cabildos indígenas serían entidades no contribuyentes y no declarantes. Y en ese sentido, pues podríamos decir que el régimen simple de tributación es un régimen tributario alterno al del impuesto sobre la renta. Los contribuyentes del régimen simple deben de liquidar su impuesto sobre ingresos brutos, no sobre renta ordinaria. Por tanto, aquellos contribuyentes que pertenecen al régimen simple, pues no son contribuyentes del régimen ordinario de renta. Son sistemas tributarios alternos, aunque los contribuyentes del régimen simple, pues sí están sometidos al impuesto sobre ganancias ocasionales. En materia de impuesto sobre la renta y complementario de personas jurídicas, el complementario, reitero, es el impuesto de ganancias ocasionales. Nosotros podemos hablar de sociedades y entidades sin domicilio en Colombia o con domicilio en Colombia. Podríamos hacer allí la comparación del domicilio con la residencia para personas naturales. En el caso de personas jurídicas, hablamos es de domicilio, no de residencia. Y algo similar a lo que pasa con la residencia para personas naturales. Y es que en el caso de las entidades con domicilio, se dice que si tienen que declarar, deben de incluir en su denuncio rentístico todos los bienes y rentas y ganancias ocasionales de fuente colombiana, pero también los bienes y rentas y ganancias ocasionales de fuente extranjera. En cambio, cuando las entidades no tienen domicilio, es posible que tenga que cumplirle al fisco colombiano, pero solo respecto de sus rentas nacionales, ganancias ocasionales nacionales y patrimonio poseído en Colombia. Sin embargo, hay una excepción a la norma, y la excepción se da cuando las sociedades y entidades sin domicilio están constituidas en el exterior según normas de otros países. Resulta que configuran aquí en Colombia el concepto de sede efectiva de administración. Y cuando las entidades no domiciliadas o residentes en el exterior o domiciliadas en el exterior configuran el concepto de sede efectiva de administración, entonces allí sí les corresponde tributar sobre las rentas de fuente nacional y de fuente extranjera, y sobre las ganancias ocasionales de fuente nacional y de fuente extranjera, y sobre el patrimonio poseído en Colombia y poseído en el exterior. Por eso nuestra normativa
trae en el artículo 12 raya 1 el concepto de sede efectiva de administración, que justamente fue modificado por la reforma tributaria. Y entonces, ¿la norma qué decía? Inicialmente la norma decía que se configuraba la sede efectiva de administración de una sociedad o entidad cuando, a pesar de haber sido constituida en el exterior con base en normas y actos jurídicos que están por fuera de Colombia, pues sí, aquí en Colombia se tomaban las decisiones comerciales y de gestión decisivas de la sociedad como un todo por parte de los altos ejecutivos. Si aquí en Colombia se desarrollaban las actividades diarias de la alta gerencia, pues se consideraba que esa entidad, a pesar de haberse constituido en el exterior, tenía sede efectiva de administración aquí en Colombia y por tanto tenía que declarar como si fuera una persona jurídica con domicilio. Sin embargo, ese concepto fue modificado con la reforma tributaria y a partir de 2023 se dice que la sede efectiva de administración de una sociedad entidad se da cuando aquí en Colombia, a pesar de que la sociedad se constituyó, se creó por fuera de Colombia, pero aquí en Colombia se toman las decisiones comerciales y de gestión del día a día por parte de la administración de la sociedad. Entonces ya no se habla a partir de 2023 de las decisiones que toma la alta gerencia, sino de las decisiones que toman los administradores y de las actividades diarias de la sociedad o entidad. Entonces, puede suceder que alguien haya constituido una sociedad en Panamá según la normativa y la legislación de ese país, pero que aquí en Colombia se toman las decisiones por parte de los administradores del día a día. Desde aquí es que se vende, desde aquí es que se compra, desde aquí es que se despacha. Entonces, en ese caso, se configuraría el concepto de sede efectiva de administración y por tanto esta sociedad, a pesar de que está constituida en Panamá, pues tendría que responder en Colombia como una sociedad con domicilio y tendría que tributar sobre todos los bienes poseídos en Colombia en el exterior y sobre todas las rentas de fuente nacional y de fuente extranjera y sobre todas las ganancias ocasionales de fuente nacional y de fuente extranjera. Ese, podríamos decir, es la excepción a la norma en el caso de las sociedades y entidades que no tienen domicilio, pero que están obligadas a tributar ante la DIAN porque obtuvieron rentas o ganancias ocasionales de fuente nacional. Ya en los otros casos podemos tener entidades con establecimiento permanente que obtienen rentas y ganancias ocasionales y tienen una inversión de patrimonio aquí en Colombia, pero a través de un establecimiento permanente. Entonces, nuestra normativa en el artículo 20 raya 1 define lo que es un establecimiento permanente como un lugar fijo de negocios ubicado en Colombia a través del cual una empresa extranjera, que puede ser persona natural o jurídica, realiza todo parte de su actividad, incluye sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, minas, canteras, pozos de petróleo, cualquier otro lugar de extracción. Y también se configura el concepto de establecimiento permanente cuando una persona que no es agente independiente realiza todas o casi todas las actividades de la empresa a nombre de la empresa, pero tiene capacidad de vinculación. Y la norma también establece que las actividades que son de carácter exclusivamente auxiliar o preparatorio no configuran un establecimiento permanente aquí en Colombia, como es el caso de la utilización de instalaciones o mantenimiento de depósitos de bienes o mercancías para almacenar, para exponer, para entregar bienes o transformarlo, o mantener un lugar fijo de negocios aquí en Colombia para comprar bienes o mercancía, y se excluyen las actividades o conjunto de actividades que constituyan parte esencial, significativa o principal de la actividad o conjunto de actividades de la empresa extranjera, dice la norma. ¿Okay? Pero en ese caso, entonces, la entidad sin domicilio tendría que tributar con respecto a las rentas de fuente nacional, ganancias ocasionales de fuente nacional y patrimonio poseído en Colombia atribuible a ese establecimiento permanente. Ahora, puede suceder también que la sociedad o entidad sin domicilio obtenga rentas de fuente colombiana sin establecimiento permanente. En ese caso, pues podríamos decir, por ejemplo, que ha invertido patrimonio en fondos de inversión colombianos
y por tanto le aplicaría lo estipulado en el artículo 18-1, que trata el tema de las utilidades por inversiones de capital del exterior de portafolio. Entonces, ¿qué dice esta norma? Que los inversionistas de capital del exterior de portafolio son contribuyentes del impuesto sobre la renta, pero el impuesto lo tributan vía retención en la fuente practicada por parte de la respectiva sociedad administradora del fondo. Las tarifas pueden variar entre el 25% cuando los pagos corresponden a dividendos grabados, según nuestra normativa, parágrafo segundo del artículo 49, y en general la tarifa de retención será del 14%, siempre y cuando, dice la norma, el inversionista no esté domiciliado en una jurisdicción calificada por el gobierno nacional como paraíso fiscal, que actualmente no se conoce como paraíso fiscal, sino como jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición. Pero este es el régimen que se puede dar cuando los no domiciliados tienen capital invertido en Colombia, directamente reciben beneficios por esa inversión, contribuyen al fisco colombiano, decíamos, vía retención en la fuente, y puede darse también lo que establece el artículo 90-3, el concepto de enajenaciones indirectas. Se da, por ejemplo, cuando aquí en Colombia hay un activo, resulta que ese activo se coloca en nombre de una sociedad que se constituye en el exterior. Entonces, si yo voy a vender ese activo, no vendo el activo directamente, sino que vendo la participación que posea en la sociedad que está en el exterior. Entonces, en esos casos, la norma establece que la venta de los derechos en la sociedad constituida en el exterior que posee un activo subyacente aquí en Colombia se considera una enajenación indirecta y por tanto los propietarios de la sociedad tienen que tributar la enajenación como si ellos directamente estuviesen vendiendo el bien. Este artículo 121-26-13 establece que el enajenante indirecto del activo subyacente es el obligado al cumplimiento de la obligación de presentar las declaraciones tributarias en Colombia. En todo caso, puede darse también que las entidades sin domicilio reciban rentas de fuente nacional sin establecimiento permanente porque de repente también tienen directamente una inversión en acciones de sociedades nacionales. Por ejemplo, tienen una inversión en inmuebles aquí en Colombia que los tienen alquilados y que generan una renta de fuente nacional. Pero puede suceder también que las sociedades y entidades que no tienen domicilio en Colombia tengan que tributar ante el fisco colombiano cuando se configuran los elementos de la presencia económica significativa, un concepto que trajo la reforma tributaria, estableció que en el caso de aquellos no domiciliados o no residentes que perciben ingresos brutos derivados de la venta de bienes y prestación de servicios digitales, vendidos a usuarios ubicados aquí en Colombia, pues tienen que tributar mediante un régimen especial sobre esos ingresos provenientes por estos conceptos. De hecho, el concepto de la presencia económica significativa es un concepto introducido a nuestra normatividad tributaria por la ley 2277 de 2022. Y es que hasta ese momento se consideraban ingresos de fuente nacional la prestación de servicios técnicos, dice la norma, sea que estos se suministren desde el exterior o en el país. Entonces, hasta la promulgación de la reforma tributaria, aunque esta norma se aclara, está vigente, se decía que los pagos que se realizaran a no domiciliados estaban sometidos a retención en la fuente si el pago constituía un ingreso de fuente nacional. Mucha gente decía, yo le hice un pago a Facebook, le hice un pago a una empresa que me está ofreciendo almacenamiento de datos, hice una adquisición a Amazon, ¿le tengo que retener o no? Entonces esta norma dice, pues si ese pago es un servicio técnico, entonces ese pago se considera un ingreso de fuente nacional y habría que retenerle. ¿Y cómo sabía yo si ese pago constituía un ingreso técnico? Ah, pues si de repente yo le hice un pago a Facebook y entonces
De Facebook hay un funcionario que me orientó, que me explicó algo, que es una transferencia de conocimiento especializado sobre la compra que yo hice. Allí se configuraba el servicio técnico. Pero si de repente yo solamente hice un pago a uno residente, pero no hubo asesoría mínima, entonces en ese caso ese pago no estaba sometido a retención porque no se consideraba un ingreso de fuente nacional según el artículo 24, numeral 8 del Estatuto Tributario. Pero como se ha generado mucha discusión en torno al tema, la reforma tributaria estableció otra categoría de ingresos de fuente nacional. Les dice, ojo, ingresos provenientes de la venta de bienes y prestación de servicios realizadas por no residentes o no domiciliados en el país se consideran ingresos de fuente nacional si el no residente o el no domiciliado tiene presencia económica significativa en Colombia y esa venta de esos bienes o esa prestación de servicio se realizó a favor de clientes y o usuarios ubicados en Colombia. Entonces, posteriormente la reforma tributaria adiciona un artículo que es el artículo 20-3, es el artículo que nos habla de la presencia económica significativa. Dice, si un no domiciliado o no residente tiene presencia económica significativa, ese no domiciliado o no residente tiene que tributar impuestos sobre la renta aquí en Colombia. ¿Y cuándo se considera que hay presencia económica significativa? Entonces me dice la norma, si para la comercialización de bienes y o servicios la persona no domiciliada o no residente mantiene una interacción deliberada y sistemática en el mercado colombiano con clientes y usuarios ubicados aquí en Colombia. Y eso significa que la persona no residente o no domiciliada tenga una interacción con 300.000 o más clientes o que por lo menos mantenga o establezca la posibilidad de visualizar precios en pesos colombianos o permitir el pago en pesos colombianos. Eso es lo que significa mantener interacción deliberada y sistemática en el mercado colombiano con clientes ubicados aquí en Colombia. Esa es la primera condición con la cual se define la presencia económica significativa para no domiciliados no residentes. Y la otra condición es que en el año grabable anterior o en el año grabable en curso haya obtenido ingresos brutos por estos conceptos iguales o superiores a 31.300 VT. Ahora, ese tema ha sido reglamentado, se reglamentó con el decreto 2039-2023. Allí, por ejemplo, hacen definiciones acerca de los clientes ubicados en territorio nacional, los usuarios ubicados en territorio nacional, de lo que se considera una interfaz digital para efectos de definir la presencia económica significativa y de los servicios digitales. Aunque la norma también me habla de que en el caso de que los no residentes o no domiciliados presten servicios digitales desde el exterior y cumplan con las condiciones que ya vimos para considerarse que tienen presencia económica significativa, pues tendrían que tributar sobre estos ingresos al fisco colombiano y nos referimos a ingresos obtenidos por servicios de publicidad online, servicios de contenidos digitales, servicios de transmisión libre, cualquier monetización de información, servicios online de plataformas de intermediación, suscripciones digitales, administración o manejo de datos electrónicos, servicios o licenciamiento de motores de búsqueda, suministro de derechos de uso o explotación de intangibles, otros servicios electrónicos o digitales o cualquier otro servicio prestado a través de un mercado digital. Entonces, a partir de 2024, porque esta norma empezó a regir en 2023, pero los efectos se empiezan a ver a partir de 2024 por un régimen de transición que trajo la misma norma, pues estos no residentes que tengan presencia económica significativa, que tengan ingresos con usuarios colombianos por estos conceptos de servicios digitales o incluso por venta de bienes, como la adquisición de bienes a través de plataformas electrónicas como Amazon, pues estos no residentes tendrán que tributarle al fisco colombiano sobre esos ingresos obtenidos aquí en Colombia. Y justamente el régimen que se abre para ellos es que ellos pueden optar por declarar y pagar el impuesto sobre la renta a una tarifa del 3% sobre la totalidad de los ingresos brutos derivados de la venta de bienes o prestación de servicios digitales desde el exterior. Y en este caso, en el caso de que estos contribuyentes
opten por declarar y pagar impuestos sobre la renta en el formulario de renta, pero una tarifa del 3%. Entonces, ya los beneficiarios, agentes de retención aquí en Colombia, no están obligados a practicarle la tarifa de retención del 10% sobre el valor total del pago, porque es que la reforma tributaria también trajo una nueva tarifa de retención en la fuente que es del 10% para no residentes o no domiciliados que tengan presencia económica significativa y que no hayan optado por tributar al 3% de sus ingresos brutos recibidos por estos conceptos. Bueno, entonces, esa es la otra fórmula de tributación a la que pueden estar sometidos los no domiciliados o no residentes. Y a continuación, entonces, vamos a hablar de las sociedades y entidades que sí tienen domicilio en Colombia, que ya dijimos que cuando tienen que tributar, pues tienen que hacerlo no solamente sobre los ingresos y los bienes que poseen en Colombia, sino también ingresos obtenidos en el exterior y bienes que poseen en el exterior. Entonces, en este caso hablamos de sociedades y entidades con domicilio no contribuyentes y contribuyentes, ¿sí? Bueno, en el caso de los contribuyentes y no contribuyentes, pues encontramos el artículo 12 del Estatuto Tributario, donde ratifican lo que dijimos, las sociedades y entidades nacionales están grabadas respecto a sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional como las que se originen de fuente extranjera. En cambio, las sociedades y entidades de fuente extranjera solo están grabadas respecto de sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional. Ahora, ¿qué es sociedad y entidad nacional? Entonces dice la norma artículo 12 raya 1 que son sociedades nacionales, las sociedades y entidades que durante el respectivo año periodo grabable tienen su sede efectiva de administración en territorio colombiano y también aquellas que tienen su domicilio principal en Colombia y han sido constituidas en Colombia de acuerdo con las leyes vigentes en nuestro país. Pero en el caso de las sociedades y entidades domiciliadas, si tienen ingresos en países distintos a Colombia, pues tenemos que revisar también si con esos países Colombia ha suscrito un convenio para evitar la doble imposición. Actualmente, Colombia ha suscrito 14 convenios para evitar la doble imposición con los países de la Comunidad Andina de Naciones, Perú, Bolivia y Ecuador, con España, con Chile, con Suiza, con Canadá, con México, con República Checa, con Corea del Sur, con India, con Portugal, con Reino Unido, con Francia, con Italia, con Japón. Está en trámite los convenios para evitar la doble imposición con Brasil, con Países Bajos, con Uruguay, con Emiratos Árabes. Allí colocamos el link del micrositio de la DIAN donde puede encontrar información adicional. Y es que cuando la sociedad o entidad domiciliada en Colombia, reitero, obtiene ingresos en uno de estos países fuente, pues tenemos que revisar el convenio que se suscribió con estos países o la respectiva ley que rige el convenio para determinar si sobre esa renta se tributó ya en nuestros países, pues hay que mirar cómo se tributaría aquí en Colombia para que no quede sometido a doble imposición una misma renta o un mismo ingreso. Ahora, en el caso de los países de la Comunidad Andina de Naciones, pues lo que sí está claro es que los ingresos que se obtengan en un país fuente como Perú, Bolivia y Ecuador pues se tendrían que incluir aquí en la declaración, pero después se tienen que restar como una renta exenta. Pero eso es solamente para los convenios para evitar la doble imposición con países de la Comunidad Andina de Naciones, la decisión 578 del 2004. Ese tema del domicilio fiscal, pues aún no está completamente definido nuestra normativa. Nuestra normativa, el artículo 579 raya 1 establece que el domicilio fiscal tiene una relación con el asiento principal de los negocios de una persona jurídica. Y el decreto de plazos nos dice que en el caso de las personas naturales o jurídicas extranjeras, solo estarán obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta cuando hayan obtenido ingresos de fuente nacional y a la totalidad de sus ingresos no se les hubiera practicado retención en la fuente. ¿Realmente qué dice el decreto? Dice que no están obligados a presentar declaración de renta las personas jurídicas extranjeras que no tienen domicilio en el país
cuando la totalidad de los ingresos obtenidos aquí en Colombia hubiesen estado sometidos a las tarifas de retención de los artículos 407 a 409 del Estatuto, que son las tarifas que rigen la retención a practicar a los no residentes o no domiciliados. Bueno, en todo caso, cuando nosotros hablamos de sociedades y entidades con domicilio en Colombia, no contribuyentes y contribuyentes, podemos hablar de dos grandes grupos en cada uno de ellos. De los no declarantes y de los declarantes para el caso de los no contribuyentes. Es decir, podemos tener entidades que no son contribuyentes, pero que no declaran, que son las entidades incluidas en el artículo 22 del Estatuto Tributario. Y encontramos también dentro del grupo de no contribuyentes las entidades que son declarantes y que deben de tener la responsabilidad 06 en su RUT, y en ese caso serían declarantes de ingresos y patrimonio, y son las entidades que encontramos en el artículo 23 del Estatuto Tributario. Y en el caso de las entidades contribuyentes, podemos encontrar entidades del régimen tributario especial que deben de contar en su RUT con la responsabilidad 04, y estas entidades están obligadas a presentar declaración de renta. Son aquellas entidades de los artículos 19 y 19 raya 4 del Estatuto Tributario. Y encontramos finalmente dentro de las sociedades y entidades contribuyentes las entidades del régimen ordinario de renta, que deben de contener en su RUT la responsabilidad 05, y bueno, ellas están obligadas a presentar declaración de renta. Entonces, por eso cuando nosotros hablamos de ESAL, no podemos hablar en términos generales. Desde el punto de vista tributario, una ESAL, una entidad sin ánimo de lucro, podrá ser una entidad no contribuyente no declarante, o podrá ser una entidad no contribuyente declarante de ingresos y patrimonio, como una congregación religiosa o como un sindicato, o podrá ser una entidad contribuyente del régimen especial. Es que en el régimen especial es donde encontramos las fundaciones, las asociaciones, las corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro, y encontramos también las cooperativas. Y esas también son ESAL, pero son contribuyentes y son declarantes. Bueno, fundamentalmente, ¿dónde ve uno la diferencia en todos estos regímenes tributarios? En el caso, por ejemplo, de las entidades contribuyentes del régimen ordinario de renta, pues ellas tienen que depurar su renta, parten de los ingresos ordinarios y extraordinarios, restan devoluciones, rebajas y descuentos, costos, deducciones. Esa es la depuración a la que nos lleva el artículo 26 del estatuto, pero hay algo muy importante, y es que en ese artículo 26 se define la naturaleza de lo que nosotros debemos de considerar son ingresos para efectos tributarios. Es que nos dice la norma que los ingresos corresponden a aquellos que son susceptibles de producir un incremento neto en el patrimonio en el momento en que se perciben. Es decir, que cuando el contribuyente recibe un beneficio, recibe una entrada que no genera un incremento neto en su patrimonio, pues allí no se puede considerar que hay ingreso. Porque, por ejemplo, sucede cuando hay un contribuyente que recibe ingresos para terceros en virtud del desarrollo de un contrato de colaboración empresarial. Para estos contribuyentes del régimen ordinario de renta, les aplican beneficios como ingresos no constitutivos, rentas exentas, descuentos tributarios, tarifas impositivas diferenciales, están sometidos a anticipo de renta, pueden tener otros ingresos de índole fiscal, pueden aplicar el beneficio del auditorio. Nos dice la norma reglamentaria que hay entidades que desde el punto de vista fiscal son híbridas, que son entidades no contribuyentes, pero que al obtener cierto tipo de ingresos se vuelven contribuyentes solamente sobre esos ciertos ingresos. Es el caso, por ejemplo, de las cajas de compensación, que manejan ingresos asociados al subsidio familiar, pero que en el evento en que lleguen a tener ingresos generados en actividades industriales, comerciales, en actividades financieras distintas a la inversión de su patrimonio, pues se vuelven contribuyentes del impuesto sobre la renta respecto de este tipo de ingresos.
Lo mismo sucede, por ejemplo, con las copropiedades horizontales mixtas, que destinan bienes o áreas comunes a la explotación comercial o industrial, generando algún tipo de renta, y en ese caso se considera que son contribuyentes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios y el impuesto de industria y comercio también, pero solamente respecto de esos ingresos de índole comercial o industrial que se generan a partir de la explotación de las zonas o áreas comunes. Bueno, el artículo 19 del Estatuto también nos habla de que Fogafín es contribuyente del impuesto sobre la renta. Ya en el caso de las entidades del régimen tributario especial, que dijimos son entidades contribuyentes declarantes de renta, pero tienen que tener en su RUT la responsabilidad 04, encontramos las entidades del artículo 19 del Estatuto, que hace referencia a las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro. Estas entidades se dice que son contribuyentes porque sus beneficios están grabados a una tarifa del 20%, e incluso la renta originada en ingresos obtenidos en la ejecución de contratos de obra pública y de interventoría suscritos con entidades del Estado están sometidos a una tarifa general de renta para personas jurídicas al 35%. Sin embargo, para este tipo de entidades existe la posibilidad de que su beneficio o excedente neto sea exento cuando se destina directa o indirectamente al desarrollo de su actividad meritoria, en cuyo caso estos excedentes tienen que ser controlados contablemente a través del sistema de registro de diferencias que componen la conciliación fiscal. Estas entidades son entidades sometidas al régimen de renta por comparación patrimonial y también pueden presentar sus declaraciones con beneficio de auditoría. No están sometidos a la obligación de liquidar anticipo de impuestos. Generalmente no se les practica retención en la fuente por actividades relacionadas con su actividad meritoria, aunque la norma sí habla de que se les debe practicar retención en la fuente sobre rendimientos financieros, pero a una tarifa del 0%. Ahora, si estas entidades no reinvierten sus beneficios o excedentes, pues quedarían grabadas a una tarifa del 20%. Aquí lo explicamos en un ejemplo, y es que cuando esta entidad contablemente tuvo ingresos de 100 millones y egresos de 80 millones y su excedente contable son 20 millones, pero resulta que esos 80 millones de egresos hay 15 millones que son gastos no deducibles. La norma dice que no podrá sino declarar de los 80 millones 65 millones de pesos. Por tanto, su beneficio excedente neto para efectos fiscales se incrementa de 20 a 35 millones, en cuyo caso solo podrían ser exentos los 20 millones porque tendría que liquidar impuestos sobre los 15 millones que corresponden a los gastos no deducibles. Entonces, esta es una entidad sin ánimo de lucro, pero mire que ahí estaría obligada a pagar un impuesto del 20% sobre 15 millones que me arroja un resultado de 3 millones, cual contablemente me lleva a reconocer un gasto por impuesto a las ganancias y un impuesto por pagar. Es un paradigma que a veces no se maneja por muchos colegas porque piensan que por ser una entidad sin ánimo de lucro no puede tener en sus estados financieros el reconocimiento de un gasto por impuesto a las ganancias o gasto por impuesto a la renta, pero también tienen la obligación de controlar este valor que están declarando como exentos contablemente. En este caso, proponemos a través del manejo de cuentas de orden, indicando que fiscalmente esos excedentes corresponden a un pasivo para la ejecución de excedentes, que correspondería entonces a la ejecución de excedentes obtenidos en 2023, pero ejecución que se haría durante 2024. Entonces, ¿por qué ese control del excedente se hace en cuentas de orden? Pues porque otro error que se comete cuando estas entidades reinvierten el excedente es que se debita el patrimonio. Eso es un error porque la reinversión del excedente implica que se reconozca el gasto, que se reconozca la compra del activo y que en la medida en que se va reinvirtiendo el excedente, pues este pasivo reconocido en cuentas de orden se va agotando. Ahora, estos contribuyentes tienen que declarar ingresos y gastos devengados contablemente aplicando las limitaciones del estatuto, que en general trae esta normativa para los contribuyentes del impuesto sobre la renta, excepto en lo relacionado con los tributos pagados en el desarrollo de su actividad. Es decir, que si pagaron gravamen a los movimientos financieros en el desarrollo de su actividad meritoria, todo el gravamen sería deducible.
También estas entidades podrán hacer inversiones dirigidas al fortalecimiento del patrimonio que generen rendimientos y estas inversiones podrán detraerlas de su beneficio excedente fiscal neto en el año en que se hizo la inversión, pero se convertirán en un mayor valor del beneficio en el año en que se liquide la respectiva inversión. Tenemos también como entidades del régimen tributario especial las entidades del artículo 19 raya 4 del estatuto, que son las cooperativas, las asociaciones de cooperativas, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior y en general entidades que están regidas por la normatividad cooperativa. Y en este caso, dice la norma que estas entidades están sometidas a una tarifa impositiva del 20% por concepto del impuesto de renta sobre sus beneficios excedentes netos que se determinarán conforme a la normatividad cooperativa. Por esa razón, se dice que para estas entidades el valor de las partidas contables será el mismo valor de las partidas para efectos fiscales. En ellas no habrán diferencias entre lo contable y lo fiscal para efectos de la conciliación fiscal, aunque sí estarán sometidas a cumplir con este requisito de conciliación fiscal, excepto en lo procedente a gastos no deducibles que la normativa establece, particularmente para este tipo de entidades, según lo señalado en el artículo 87 raya 1, el artículo 107, el artículo 107 raya 1, el artículo 108, 177 raya 1, 177 raya 2, 771 raya 2 y el artículo 771 raya 3. Entonces, en este caso, como el beneficio excedente fiscal se determina con base en la legislación cooperativa vigente, lo cual significa que se determinará con las cifras o partidas contables, pues las diferencias que se pueden generar entre lo contable o fiscal se darían a partir del incumplimiento de los requisitos señalados en estos artículos del Estatuto Tributario. ¿Ok? Ahora, el impuesto sobre la renta establece la normatividad cooperativa que tendrá que ser tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad según la Ley 79 de 1988. Establece esta ley que si esta entidad obtuvo un beneficio excedente fiscal neto de 8 millones, sobre esos 8 millones reconocería la reserva de protección de aportes del 20%, que me da 1.600.000, el fondo de educación del 20% que me da 1.600.000 y el fondo de solidaridad del 10% que me da 800.000 pesos. Por tanto, cuando se va a liquidar el impuesto y se va a pagar, entonces dice la norma que los recursos tienen que tomarse estos fondos, lo cual no significa necesariamente que cuando se va a pagar el impuesto yo tengo que debitar el patrimonio, ni significa que estas entidades no tengan que reconocer un gasto por impuesto a las ganancias. En el caso de los contribuyentes del régimen tributario especial, establece este artículo 161.1328 del Decreto Único Reglamentario, que cuando esas entidades renuncian o sean excluidas del régimen tributario especial o no realizaron el proceso de permanencia o de actualización de la información ante la DIAN o no se presentó la memoria económica cuando hubiera lugar a ello, entonces se convierten en contribuyentes del régimen ordinario de renta a partir justamente del periodo gravable en el que renunciaron o fueron excluidos al régimen tributario especial. En el caso de las entidades del régimen tributario especial, la reforma tributaria también introdujo unas modificaciones a los trámites de información ante la DIAN. Realmente lo que dice la norma es que la DIAN tiene 10 días hábiles para informarle al solicitante cuáles fueron los requisitos que no se cumplieron y el solicitante, en este caso la entidad del régimen tributario especial, tiene un mes para subsanar los requisitos incumplidos y seguir siendo del régimen tributario especial. ¿Okay? Ahora, estas entidades también tienen que actualizar anualmente un registro ante la Administración de Impuestos, para lo cual tenían un plazo de 3 meses. La reforma tributaria lo amplió a 6 meses. Por eso nos dice que esas entidades tienen que actualizar el registro anualmente en los primeros 6 meses de cada año. Y en ese sentido, el decreto de plazos lo ratifica indicando que los contribuyentes del régimen tributario especial y las cooperativas
tienen que actualizar el registro web a más tardar el 30 de junio de cada año. Y si adicional obtuvieron ingresos brutos superiores a 160.000 VT. La norma habla de que hayan obtenido en el año inmediatamente anterior ingresos brutos superiores a 160.000 VT. Entonces, a más tardar el 30 de junio, también tiene que presentar la memoria económica. 160.000 VT equivale a 6.785.920.000 y nos aclara el decreto de plazos que estos contribuyentes que no realicen entre los plazos establecidos estos procesos de actualización y envío de información, en el caso de la memoria económica, serán contribuyentes del impuesto de renta del régimen ordinario a partir del año en que se incumplan tales condiciones y eso implicará que se actualice el respectivo RUT.